Muchas gracias a todos, bienvenidos. Le voy a pedir a Anita Rodríguez que le eleve una oración para poner esta clase en las manos del Señor. Adelante, Anita. Claro que sí. Bendito Dios, te damos gracias, Señor. Gracias por permitirnos una vez más poder estar en esta reunión, Señor. Sabemos que tú has puesto en nuestros corazones aprender algo más de lo que tú quieres que enseñarnos, Señor. Gracias, bendito Dios, porque sabemos, Señor, que está dentro de tu propósito el que nosotros nos sigamos preparando, Señor. Gracias, Señor, por toda la necesidad, Señor. Gracias por todas las peticiones, Señor, porque gracias a estas oraciones, Señor, tú nos permites acercarnos ante tu presencia, Señor, poder poner en tus manos toda petición y toda circunstancia, Señor. Te damos gracias por la vida de nuestro pastor Israel Itamar, Señor, porque tú le das ese querer como el hacer, Señor, de seguir transmitiéndonos su conocimiento, bendito Dios. Te damos gracias por su vida, por su familia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, también ponemos en tus manos a cada compañero, Señor, que hoy se conecta, para que tú lo sigas animando, Señor, que tú le sigas haciendo sentir que vale la pena seguir aprendiendo de ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sí es, amén. Dios les bendiga, bienvenidos. Hace 8 días estábamos precisamente viendo estas cualidades en el liderazgo de David. Yo creo que la Biblia nos habla de líderes muy imponentes en cuanto a su liderazgo. A mí me impresiona mucho Noé, por supuesto que Abraham, me impresiona mucho Moisés. Y después me mega impresiona David. Pero en ese inter hay también liderazgos muy importantes como Samuel, el liderazgo del profeta Natán, el liderazgo de Salomón en su primera parte. Y podemos hacer un recuento. Me impresiona mucho, estoy estudiando una vez más la vida del sacerdote Esdras. Y hoy me quedo impresionado de que es hijo de, es descendiente de Aarón. Así que Esdras es un legítimo levita aronita, es decir, de la descendencia de Aarón. A mí me impactó mucho eso porque yo sabía que los judíos tienen la genealogía de todos los que pertenecen a la familia arónica para el sacerdotal. Y así como estos impresionantes liderazgos, por supuesto, el liderazgo de nuestro amado Jesús, el más sobresaliente, el impecable, el perfecto estilo de liderazgo. Y hoy estamos recordando que dijimos que esas 10 rasgos del liderazgo de David, un hombre conforme al corazón de Dios, comentamos que a nadie se le había dado este título o este eslogan, sobrenombre, sino solamente a David. Y David fue esta figura inspiradora de la historia bíblica que se reconoce por un liderazgo excepcional. Él es un hombre de guerra conforme al contexto histórico, es la persona idónea para estar delante de todo Israel. ¿Sí? Pregúntate, ¿soy la persona idónea para estar al frente en este momento exacto donde estoy parado? ¿Por qué? Porque él tenía una devoción con Dios, con una fe inquebrantable, un reconocimiento sobre todo a la divinidad. Él, sin ser levita, sin ser descendiente de Leví, sino de la tribu de Judá, él entendía quién era la presencia de Dios, quién era la presencia del Señor. Así que él tiene un testimonio de oraciones constantes y continuas, y la prueba está en el libro de los Salmos. No todos los salmos se le atribuyen a David, hay entre 5 y 6 autores y el primero se llama Moisés. Es un compendio de cánticos y de poemas y de alabanzas que se le dedican al Todopoderoso, al Dios que es espíritu y que es vida, pero no todos tienen la autoría, no todos tienen la autoría de David, pero sí de la mayoría. Así que él manifiesta su oración cantada, manifiesta musicalmente su comunión con Dios, y es lo que hoy conocemos como lo importante o lo más grandioso de la alabanza.
Él tiene una humildad, una obediencia, tiene esta capacidad de reconocer los límites, tiene esta obediencia a Dios y sobre todo de servir a otros. Desde adolescente, él tiene este servicio de ser obediente a su padre y honrar a Dios a través de su autoridad, que es su padre, de servir a sus hermanos. Y por supuesto que David entendía estos límites. David entendía que no era superior a otros, que reconocía sus propios errores y sus fallos, pero sobre todo tenía una gran confianza en el Dios que es espíritu y que es vida. Platicamos hace 8 días, nos metimos al contexto histórico y cómo esta valentía, este coraje, un adolescente, un jovencito en Kencle, que no puede llenar un uniforme militar guerrero de su época, enfrenta al gigante, defiende al pueblo y hace que regrese la dignidad del reino y la dignidad del pueblo, pero sobre todo la dignidad del Dios que es poderoso en batalla y que nunca ha perdido una batalla porque Él es más que vencedor. Así que el honrar a Dios con su liderazgo, porque a pesar de que no era el rey, que tampoco era Abner, el importantísimo hombre militar, ¿no? Como el secretario de la Marina, de la Fuerza Armada de la época del rey Saúl, no era Abner, no era ninguno de los hermanos de David, era David mismo, y él supera estos obstáculos y les he dicho, sin ser el rey, él muestra en ese momento un liderazgo. Él toma control de la situación, él va a arriesgar su propia vida, pero confiando en Dios, y sobre todo va a permitir que Israel amplíe su fe para con Dios. No es un liderazgo de exageración, no es un liderazgo personalizado, no es un liderazgo donde David sea el centro. El centro de la historia de David no es David. El centro de la historia y del liderazgo de David es el Dios Todopoderoso. ¿Sí? Y esto es muy importante, porque David ubica al Señor en todo su reino, en su propia vida, en su familia y en sus decisiones. Por eso debemos de preguntarnos, qué estilo de liderazgo, qué estilo de liderazgo estamos teniendo todos nosotros? ¿Qué estilo, qué forma de liderear? ¿Sí? Cuál es la manera en que estamos lidereando? ¿Cuál es la manera en que estamos lidereando en este momento? ¿Ponemos el nombre de Dios en alto? ¿Está centrado nuestro liderazgo en el Dios que nunca ha perdido una batalla? Nuestro liderazgo da honor al Señor. Mi liderazgo, en mi liderazgo, la cúspide es Dios. La punta de la jabalina, la punta de mi lanza, mi liderazgo es la lanza. ¿En la punta está Dios? ¿O es el clásico liderazgo personalizado, donde el ser humano está sentado, está entronado y gira aparentemente alrededor de Dios, pero ese Dios se puede llamar ego, ese Dios se puede llamar autoridad, ese centro se puede llamar poder, ese centro se puede llamar beneficios, pero David nos muestra un liderazgo conforme al corazón de Dios. ¿Sí? ¿Están de acuerdo hasta aquí? ¿Algún comentario por el momento? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Nadie? Este no puede ser un monólogo, ¿eh? No debe de ser un monólogo. Así que esta perseverancia, esta paciencia, porque sabe esperar en Dios y él espera que Dios le hable. Y a veces somos muy arrebatados, no nos gusta esperar,
queremos tomar decisiones isofacto, queremos hacer las cosas conforme a nuestra capacidad, queremos que las cosas suceden en el momento, en el tiempo que yo considero que así y con esta urgencia, con esta prontitud. Por eso la perseverancia en David es sobresaliente como un gran rasgo de su liderazgo. ¿Sí? Muy bien. Eh, eh, Vayamos a Primera de Samuel capítulo 20 y solamente vamos a leer algunas partes porque resulta que es casi todo el capitulado y son 42 versículos. Pero confirmo, Primera de Samuel 20, ¿sí? Primera de Samuel 20, dice la escritura, la amistad de David y de Jonathan, ¿están conmigo? Ok. Sí, amén. Gracias. Primera de Samuel 20, del 1 al 42. Estamos hablando de que después David huyó eh, eh, de Naiot en Ramá y vino delante de Jonatán y le dijo, ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad y cuál es mi pecado contra tu padre? Porque él busca mi vida. Y él le dijo, de ninguna manera, no morirás. He aquí que mi padre ninguna cosa hará, grande ni pequeña, que no me lo descubra. ¿Por qué, pues, ha de encubrir mi padre este asunto? No será así. Así que David tiene que huir, perdón, David tiene que huir de la presencia del rey, del soberano, de la máxima autoridad de Israel, y tiene que huir de su suegro, porque se casó con Milca. ¿Se acuerdan? Entonces, este es como que un asunto muy familiar. ¿Se acuerdan que en el capítulo 19, si ya lo pudieron leer, Saúl procura matar a David y además tiene celos de él, tiene coraje, ¿no? Así que, eh, eh, pero hay algo muy especial. Jonathan lo aprecia, lo valora. Jonathan tiene un gran sentimiento correcto en amistad delante de Dios para con David. Así que él tiene que saber esperar el momento oportuno de tomar el trono y de no arrebatarlo. Él podía, en dos ocasiones, él pudo haber asesinado a Saúl, pero no lo hizo, ¿sí? No lo hizo, sino que lo que hizo fue esperar. Y a veces queremos que Dios cumpla todas y cada una de sus promesas, ¿sí? Todas y cada una de sus promesas. Estamos hablando de que hay que saber que esperar. ¿Esperar a quién? A Dios, que Él es cumplidor de promesas. Por otro lado, vence desafíos, superó las pruebas, las persecuciones con paciencia y fortaleza, demostrando a lo que se llama resiliencia, esta capacidad de enfrentarte a los problemas, a los desafíos, aferrándote a permanecer en Dios, ¿sí? En el versículo 24, capítulo 24, nos encontramos que David le perdona la vida a Saúl, ¿verdad? Cuando Saúl volvía de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: aquí David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de los hombres por los cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Dice que David y sus hombres estaban sentados en rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te ha dado el Señor, ya te lo entregó. Y él en ese momento histórico, así como en esta cueva y en la cueva de Adulán, él puede destruir, pero hay algo que dice en su corazón: no lo hagas, porque dice la Torá, dice la palabra, dice la ley, no matarás. Entonces, él
También decía, también, pues la Biblia dice que no puedes tocar los ungidos de Dios. Y acuérdense que fue ungido, Saúl fue ungido. Y David ya había sido ungido, pero no era el momento. Así que era importante tener esta resiliencia y saber esperar, huyendo y huyendo eh, eh, de todas estas claras determinaciones de Saúl para destruirlo. Por fin. Una vez más en el 26, David le perdona la vida a Saúl en Sif, ¿ok? Y David va a dar hasta en medio de los filisteos y se hace pasar como loco. Él es un atrevido. Se hace pasar como loco para que no lo mataran. Se hace pasar como una persona demente. Tiene esta audacia y tiene esta gracia, eh, eh, David, con tal de salvar su vida y está en la boca del lobo. De veras que tiene una gracia poderosa de Dios, de tal manera que Dios le guarda la vida. Así que eh, eh, Saúl cada vez está más deschavetado, está muy mal. Pareciera ser que Saúl tiene un problema muy agudo en su mente, está desvariando. Este, los filisteos están asediando a Israel y definitivamente que Saúl no sabe cómo hacer y lo que se atreve a hacer es llamar a Samuel, que ya había muerto, a través de una divina, a través de una bruja, y le dice, pues es que yo quiero saber qué tengo que hacer, Dios que te muestra, pero no es así. Las cosas no son así como eh, eh, como David, como Samuel había pensado hacer disfrazándose de una persona X, no mostrándose como lo que es el rey. Y definitivamente que esto no agrada el corazón y no agrada a Dios. Esta es una parte como escabrosa, como oscura, donde nos preguntamos, ¿es correcto lo que hizo el rey Saúl? ¿Es correcto haberse acercado a una persona para llamar de entre los muertos a Samuel? ¿Fue verdaderamente la voz de Samuel o fue la voz del diablo? ¿No? O de los espíritus chocarreros que andaban por ahí. ¿Qué fue? Entonces, dice en el capítulo 28 de 1 Samuel, en el versículo 14, que él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entendió que era Samuel y humillado el rostro a tierra hizo gran reverencia. Y Samuel le dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pero los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí. Y Dios se ha apartado de mí y no me responde más ni por medio de profeta, porque ahora era el profeta Natán, ni por medio de sueños, porque Dios habla a través de los sueños, y por esto te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. Así que Saúl, en lugar de depender de Dios, dependía ¿de quién? Del hombre. Dependía del profeta, dependía del don del profeta. Entonces Samuel le dijo, ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová que te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová te ha quitado el reino de tu mano y se lo ha dado a tu compañero David, se lo dio a tu yerno, se lo dio a tu soldado, se lo dio a tu hombre de guerra. Y esto, por supuesto, que no le va a gustar ¿a quién? A Saúl. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek, por eso Jehová te ha hecho esto hasta hoy. Es decir, por desobediente, ¿verdad? Y le dice, Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estarás conmigo, tú y tus hijos. Le está profetizando
mañana mueres tú y todos tus hijos. Y Jehová entregará también el ejército de Israel en mano de los filisteos. Oigan, esta es una palabra fuerte, fuerte. Yo estuve en un seminario de profetas hace un par de años y algo que decía el profeta es tres cosas que no podemos profetizar en este tiempo. Uno, muerte. Dos, algún nacimiento. Y tres, matrimonios o bodas. Porque hay el riesgo de ¿qué? De manipular. Pero no estamos hablando de cualquier profeta, estamos hablando de ¿quién? De Samuel. Entonces Saúl cayó en tierra cuando grande era y tuvo gran temor por las palabras de Samuel y estaba sin fuerzas porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Entonces la mujer vino a Saúl y viéndolo turbado en gran manera le dijo, he aquí que tu sierva ha obedecido a tu voz y he arriesgado mi vida y he oído las palabras que tú me has dicho porque sabía que quien le había ordenado que hiciese esta invocación, esta abracadabra patitas de cabra, era el rey. Y si se negaba, el rey podía ¿qué? Matarla. Así que esta mujer con sus clarividencias humanas y sus poderes ocultos, se atreve a hacer esto, pero ella misma reconoce, está redarguida, que lo que ha hecho no es lo correcto. Y te ruego pues tú también oigas la voz de tu sierva, pondré yo delante de ti un bocado de pan para que comas, a fin de que cobres fuerza y sigas tu camino. Y él rehusó diciendo, no comeré, pero porfiaron con él sus siervos juntamente con la mujer y obedeció, se levantó pues del suelo, se sentó sobre una cama. Aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado, el cual lo mató, tomó harina, la amasó, coció panes sin levadura, lo trajo delante de Saúl, sus siervos, y después de haber comido, se levantaron y fueron aquella noche. Vemos el contraste, vemos un contraste en el liderazgo de Saúl, ¿sí? Con el liderazgo de David. La empatía es comprender el dolor, conocer las necesidades, ayudar al prójimo, ¿sí? Comprender este dolor, y sigo hablando del liderazgo de David. David siempre se puso en lugar de los demás, mostró compasión y comprensión por su dolor. A mí me impacta saber que el ejército de David no comenzó con gente de guerra, comenzó con lo desechado de Israel. Comenzó su liderazgo con gente, este, ah, ah, pues los malvivientes, por decirlo así, y lo desechado de Israel, ¿no? Se quedó con la escoria comenzó su ejército, no comenzó con grandes hombres de batalla. David tenía que estar cuidando su propia vida y mientras, una de dos, o cuida su vida de Saúl o cuida su vida de los filisteos, o cuida su vida de Saúl o cuida su vida de los amalecitas. Y él se convierte en un hombre estratégico, precisamente, tiene esta capacidad de enfrentarse a estos desafíos, pero regresamos a lo mismo. David conoce las necesidades del pueblo, identifica las necesidades de su pueblo. Él sabe responder con acciones concretas y amorosas. Y además, él es una persona que ayuda a su prójimo. Ayudó a los necesitados, ofreciendo apoyo, protección, recursos para mejorar sus vidas. David tuvo un realce precisamente porque se conduce con esta compasión para el pueblo. No perdamos de vista que en su postura como rey, él eh, eh, simplemente, fíjense nada más, hablando de compasión, cuando muere Saúl, dada la palabra que dio el profeta Samuel, él no crean que se puso a llorar, perdón, no crean que se puso a reír, no hizo fiesta. ¿Qué fue lo que hizo David cuando oye de la muerte de Saúl? Hace duelo y declara luto a la nación. Cuando hablo de la nación, el concepto de nación es un concepto muy moderno, ¿sí? No es un concepto
no es un concepto de esa época, a todo el pueblo. Así que, segunda de Samuel capítulo 1, David oye de la muerte de Saúl y aconteció de que después de la muerte de Saúl, que devuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclag. Y al tercer día sucedió que vino, uno del campamento de Saúl, eh, eh, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y llegando a David en pos, se postró en tierra y le hizo reverencia. ¿Por qué? Porque el pueblo sabía que ya había un sucesor, ¿ok? Y le preguntó, ¿de dónde vienes? Y él respondió, me he escapado del campamento de Israel. Y David le dijo, ¿qué ha acontecido? Y le dijo, te ruego que me lo digas. Y él respondió, el pueblo huyó de la batalla y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán, su hijo, murieron. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas, ¿cómo sabes que ha muerto Saúl y Jonathan, su hijo? Y el joven le daba las nuevas respondiendo, casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza y venían tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás me vio y me llamó y me dijo, y le dije, heme aquí. Y me preguntó, ¿quién eres tú? Y respondí, soy Amalecita. ¿Soy qué? Amalecita. O sea que no era de quién, del pueblo de Dios. Y él volvió a decirle, te ruego que me pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que tenía en su brazo y la he traído aquí a mi señor. Oigan, van a ver, hablando de compasión, hablando de al mismo tiempo de humildad y de misericordia, David asciende sus vestidos y los rasga como es parte del duelo y es una tradición judía que hoy permanece, es rasgar las vestiduras, ¿sí? En un símbolo de duelo y le llora y hace lamento y además ayuna. ¿Sí? Por Saúl y por Jonathan, porque a pesar de que era su enemigo, David no lo odiaba. Se trataba del padre de su mejor amigo. No podía odiarlo. ¿Están conmigo? No podía odiarlo. Así que le llora, le hace luto y por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, o sea, todos los que murieron, que habían caído a filo de espada. Esto dice mucho del corazón de David, que a pesar de que en este momento no había sido erigido, no había una doble corona ni un doble reino, él respeta el reinado de Saúl, pero se duele de cómo es que muere el rey de Israel. No se trata del reino, sino se trata del honor. No se trata de la autoridad, sino se trata de la dignidad de la persona. No se trata de Saúl, de David, perdón, y de su futuro. Se trata del momento histórico de que es una vergüenza, es una afrenta, es una gran calamidad y un gran juicio que que Saúl, perdón, haya caído a espada. David dijo a aquel hombre que le había traído las buenas nuevas, ¿de dónde eres tú? Y él respondió, soy hijo de un extranjero amalecita. Y le dijo David, ¿cómo no tuviste temor? Fíjense nada más, ¿no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido del Señor? ¿Cómo te has atrevido? Has hecho una tremenda, ¿qué? Has hecho una tremenda, permítame un segundo porque mi computadora se va a desconectar y más vale que estemos en vivo y a todo color. Ya, ¿sí? ¿Cómo es posible que te hayas atrevido a matar al ungido del Señor? ¿Por qué has hecho tu justicia? Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo, ve, mátalo. Y él hirió y este hombre murió. No,
Pareciera ser que este hombre quería ganarse el favor del rey, del nuevo rey. Pareciera ser que él quería como la recompensa. Pareciera ser que humanamente él podía ganarse algún favor de David, ya que iba a ser el nuevo rey. Pero era también como una forma de corromper la autoridad de David, ¿sí? Era como un cohecho espiritual. No hay un cohecho, no hay esta corruptela física, pero esta persona pareciera ser que se quería beneficiar de esta noticia, ¿sí? Y entonces David le dijo, tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestigua contra ti diciendo, yo maté al ungido de Jehová. Es irónico, es una desfachatez. David no se mueve como se mueve el mundo. David trae un liderazgo distinto y dice que David endecha a Saúl y a Jonathan con endecha y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí este libro, el libro de Jacer. Y comienza, pues pareciera ser que hace un poema. Si se dan cuenta, viene en verso, están conmigo en la Biblia, segunda de Samuel capítulo 1, y está hablando de que desapareció la gloria de Israel. Porque la gloria no es la persona, sino a quien tú representas. Y estamos hablando de la gloria de Dios. No se anunciese en Gat ni deis a las buenas nuevas, la plaza de Absalón, para que no se alguien los hijos de los filisteos, que haya como que este secreto entre nosotros, ¿no? Para que no solten de gracia, de grasa, perdón, de gozo las hijas de los incircuncisos. Y hace todo este cántico, poema, poético, precisamente porque él dice contundentemente en el 25, como han caído los valientes en medio de la batalla. O sea, les da un lugar de honor, ¿no? Y dice que Jonathan ha muerto en sus alturas. Dice, angustia tengo por ti, hermano mío Jonathan, que me fuiste muy dulce y maravilloso fue tu amor, que el amor de las mujeres. ¿Cómo han caído los valientes y han perecido las armas de guerra? Y está completamente quebrado, está sumamente y emocionalmente muy turbado porque él muestra esta gran compasión. Él es un hombre compasivo y podemos caracterizar en cierta manera, en ciertos momentos muy importantes, esta justicia, esta integridad en un lapso muy largo donde David gobernó con justicia, tratando a todos por igual, independientemente de su posición social. Le hace, le hace mucho, mucho honor al hijo me parece ser que es al hijo de su amigo, eh, de Nefiboset, lo hace regresar en el capítulo 9 de la bondad de David hacia Mefiboset. Él es un hombre lisiado y eh, él hace que él regrese al reino, perdón, confirmo, es hijo de Saúl, y él pregunta en el capítulo 10 capítulo 9 de Segunda de Samuel, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor a Jonathan? Fíjense nada más, y había un siervo de la casa de Saúl que le llamaba Siba, y el cual llamaron que viniese a David, y él les dijo, ¿eres tú Siba? Y él dice, sí, soy tu siervo. ¿No ha quedado alguien de la casa a quien yo haga misericordia de Dios? Y Siba respondió, aún ha quedado un hijo de Jonatán. Confirmamos, si es hijo de Jonatán, es lisiado de pies, porque cuando él iba a nacer se cayó y quedó lisiado para siempre. Entonces, ahí vemos esta justicia, vemos esta integridad, esta compasión, esta misericordia que él pudo haber destruido. Ya va, sí, pues es el último y rájale, ¿no? Lo borramos
lo borramos para siempre. Dice el 6 que vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, o sea, nieto de Saúl, a David y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David a Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. No tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor a Jonatán tu padre, y te devolveré las tierras de Saúl tu padre, y comerás siempre en mi mesa. ¿Qué podemos decir de este liderazgo de un hombre que hace misericordia, lo regresa al trono? ¿Y sabes qué? Te voy a devolver lo que es de tu padre, o sea, de su abuelo. ¿Y sabes qué? Vas a comer conmigo aquí en la mesa. Vas a ser tratado como príncipe, le está diciendo. Vas a ser tratado como mi hijo, porque es como que lo adoptó por amor a su gran amigo, ¿qué? A su gran amigo Jonathan. Esto nos debe de, o sea, es importante el liderazgo de David porque no es cualquier liderazgo. Es un liderazgo que está permeado de estos rasgos. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo le he dado al hijo de tu señor. Tú pues le librarás, le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y vas a almacenar los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre en mi mesa. Tenía Siba 15 hijos y 20 siervos, y dio a labrar su tierra. ¿Le puso qué? Trabajadores, ¿no? Le ayudó a generar riqueza y administrar esa riqueza. Oigan, qué precioso rey. Qué hermoso el corazón de David. Por eso son muchos los rasgos que nos indican que él tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a tu siervo, así lo haré, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. ¡Wow! Una restitución que lo que había perdido lo recupera Mefiboset por amor a Dios, por amor al Dios de misericordia, por amor al Dios que es Dios de misericordia, por amor a su mejor amigo y también en memoria del rey Saúl. Así que tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Milcai, y toda la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Pero ven qué preciosa es la misericordia de Dios. Hoy escuché un testimonio que me impactó, me quedé impresionado porque trajeron a un rabino de Israel y él nació ciego y nació paralítico. Y es rabino. Fíjese, hasta que yo dije, conforme a la ley, a la dureza de la ley, él no podía ser sacerdote, no podía ser rabino. Pero no estamos en la época sacerdotal. Pero también para el judío es una muestra de la gracia de Dios, ¿no creen? Si somos severos, este varón, de veras, con una sabiduría y un entendimiento, me quedé muy impresionado porque él no sabía hablar español. Así que su exposición en español se la aprendió toda. Pero cuando le preguntan otra cosa, él se quedó así como que, ¿qué? Entonces ya no podía responder en español y contestó en español, contestó en hebreo y él decía, su tema era la importancia de la gratitud, la importancia de la gratitud. Mefiboset, yo creo que terminó toda su vida eternamente agradecido ¿a quién? Al eterno Dios. Y David siempre estuvo agradecido a Jonathan. Y estuvo muy agradecido con su suegro Saúl porque le dio a su primera esposa, Milca, ¿sí? Así que directa e indirectamente, David era tío de Mefiboset, porque era el tío político.
¿sí? Y regresamos otra vez al contexto a esta plática con el rabino, porque él decía que toda su vida había sido ciego, nunca visto y nunca andado, pero que él nunca le ha reclamado a Dios, sino al que al contrario, Dios le hizo entender, dijo, el Eterno me hizo entender que yo tengo un propósito y que yo tengo una misión en la vida. Él tiene más de, no recuerdo el monto, pero son más de 100 niños lisiados judíos que tienen algún tipo de discapacidad. Y él vino a México a promover su fundación con los empresarios mexicanos judíos para que apoyen a esta fundación. Esto es real, esto no es una metáfora ni una lectura histórica o metafórica. A lo que voy es que eh, eh, David no vio la condición, sino era más grande el amor a su amigo que la realidad o las circunstancias de Mefiboset, ¿sí? Y ahí vemos el amor de Dios para con nosotros. Tal vez estábamos lisiados de algo, tal vez estábamos incapacitados de algo, tal vez estábamos carentes de algo, tal vez estábamos paralizados de algo, pero ¿saben qué? Ahí vemos el amor, la ternura, la compasión, la misericordia y como lo he leído, la justicia, la justicia de David. Una honestidad, una veracidad que mantuvo una vida recta y honrada siempre como un modelo de integridad para su pueblo. Y esta protección al pueblo como hombre de guerra, ¿no? Defendió los derechos de los débiles, de los oprimidos, combatiendo la injusticia y también la corrupción en medio de su reino. David fue un hombre estratégico. David tuvo una visión estratégica para unificar el reino, para ampliar el reino, para preparar el futuro reino de su sucesor. Cuando decimos que tuvo la necesidad de unificar, es que David tenía una visión clara de un reino unificado y próspero, luchando por alcanzar el objetivo. Se puede decir que Saúl era el rey de Israel, pero David puso su sede en Jerusalén. En Jerusalén no estaba Saúl. Es decir, David pone el reino en Jerusalén. Saúl reinaba en la parte norte y habría que unificar y traer a todos los seguidores de Saúl y unificar en un solo reino. O sea, sí me estoy dando a entender, ¿verdad? Mis estimados escuchas, disculpen, ¿me están escuchando y me están poniendo atención? Sí, Sí, Me estoy dando a pastor. entender, me estoy dando a entender. Sí. Gracias, qué sí, pastor. amables. Muy amables. Así que él tenía el propósito de unificar a todo Israel, hacer un solo reino compacto. Por eso les he dicho que el reino de Saúl, de David y Salomón se le conoce como la época dorada de Israel, ¿sí? Es el tiempo es más, cuando les hablé yo de estos grandes lapsos, el Reino Unido, ¿se acuerdan? Que hablamos del Reino Unido, ¿sí? Así que David es estratégico para ampliar el territorio y conquistar nuevas fronteras. Y por último, el trabajo de preparar el futuro es este trabajo de construir un legado duradero, preparando el camino para el futuro Israel. Y estamos hablando de que necesitaba trabajar en equipo, teniendo confianza y él se hace de un ejército poderoso, se hace de un ejército sumamente poderoso, se quedó con lo mejor de la milicia de Saúl y David confía en sus guerreros, delega responsabilidades
y crea un equipo muy fuerte de defensa. La comunicación en este momento de trabajo en equipo fomentó la comunicación abierta, la colaboración entre sus colaboradores, vaya la redundancia, siempre en esta confianza que él ponía en sus hombres de guerra, en sus estrategas. Otro elemento importante de su liderazgo en la parte ya adulta, por supuesto, lo vemos en el capítulo 51 de los Salmos, cuando él pues comete el error de involucrarse con Betsabé, de embarazarla, teniendo la esposa y el marido, y pues viene y lo confronta, lo confronta el, el profeta Natán en el capítulo 12 del segundo de Samuel, el segundo libro, y dice que Jehová envió a Natán a David diciéndole a él, había dos hombres en una ciudad, uno rico y el otro pobre. Le da una metáfora y qué manera de traer el mensaje y qué manera de redarguirlo. Le dice, pero el pobre no tenía más que una sola corderita y que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar sus ovejas y sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo, Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe de pagar la cordera, ¿sí? La corderita con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. ¿Está conmigo? Versículo 7. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Oigan, casa de Israel, casa de Judá, para que vean que estaba dividido el reino. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tomaste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de tus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Oigan, esta situación es muy tremenda porque Dios no está fuera de la administración, Dios no está fuera del reino, Dios no está fuera de la vida de David. Dios, el ojo de Dios está contemplando la tierra, el ojo que no parpadea, el ojo que no duerme, ¿sí? Así que, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste a la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer, así ha dicho Jehová. He aquí que yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y les daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré delante de ti a pleno sol. Oigan, después de estas palabras, se trata del monarca, se trata del ungido de Jehová, se trata del Dios de Israel, se trata de el hombre. ¿No dijimos que era el varón conforme al corazón de Dios? ¿No lo dijimos? Y entonces, ¿de qué estamos hablando? De que nadie está exento de guardar, dirían los judíos, la Torah, la enseñanza. Nadie está exento de hacer y deshacer con la palabra de Dios lo que quiera. Dice el versículo 14 más, por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Otra vez profetizar muerte.
Y les he dicho, para estos tiempos, pero se trata de Natán, se trató de Samuel, no se trata de que cualquiera hable fácilmente con locura acerca de la muerte de algo o de alguien, ¿no? Entonces dice Jehová hirió al niño de la mujer de Urías que había dado David y enfermó gravemente. El niño ya había nacido. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en la tierra. Y se levantaron los ancianos de la casa y fueron a él a hacerle levantar de la tierra. Mas él no quiso, no comió pan, se puso en ayuno. ¿A favor de quién? Del niño. Pero de veras que el niño era inocente, el niño no tenía la culpa. Aquí la culpa la había tenido David, ni siquiera Betsabé, porque estaba en una situación incómoda y David era el rey. David hizo un abuso de autoridad, pero también prevaricó, porque él conocía la ley. Hay una ley para los reyes y los reyes deben de conocer la ley de Dios y los reyes deben todos los días meditar en la ley de Dios. El rey no puedes decir no sabía lo que hacía porque conocía, tenía un conocimiento claro de las cosas de Dios. Te repito, los reyes tenían una ley para los reyes y uno de esas leyes era que tenían que meditar, conocer y guardar la ley de Dios. Así que se levantaron los ancianos, dice el 18 que al séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto y diciendo así entre sí, cuando el niño aún viva, le hablábamos y no quería oír nuestra voz, cuanto más se afligiere si le decimos que el niño ha muerto. Mas David, viendo a sus siervos hablar así, entendía que el niño había muerto, porque les dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Bueno, David se pone de veras súper mal. Hablamos de una pérdida, estamos en el taller de tanatología, ¿verdad? Qué lástima que no todos están, pero está aquí, en un momento tanatológico, en una crisis, en un gran show, está en un momento difícil, ¿no? Dice el 24, y consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, bueno, el cual se llamó Salomón, pero ya era la esposa y ya había sido redimido este matrimonio, por decirlo de esta forma. Lo que podemos decir es que David se atreve a pedirle a Dios perdón y le dice en el capítulo, si se dan cuenta, en el Salmo 51, en mi Biblia dice, arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. David se sabe pecador y sabe el nombre de su pecado. Y entonces dice que David lo compone cuando después de que se llegó a Betsabé, vino a él el profeta Natán. Y por eso le dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de mis piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Cuando entendemos el contexto de este salmo y del por qué, cuál es la causa, le damos un énfasis completamente distinto al que siempre le damos. Contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Pero es como una proyección de lo que él está haciendo con el hijo de Bexabé. ¿Sí? Es una proyección, se está proyectando, está proyectando. Y aquí que tú amas la verdad en lo íntimo y en secreto me has hecho comprender sabiduría. Y entonces ya le está pidiendo, purifícame, purifícame, lávame, límpiame. No encubras tu rostro en mi pecado, borra todas mis rebeliones. Se siente sumamente condenado, se siente sumamente eh, mal, anímicamente, espiritualmente, psicológicamente. Pero él, si tiene algo muy precioso en esta reconciliación y perdón con Dios, se llama arrepentimiento. Toda esta explicación que acabamos de dar, esos últimos minutos, es para entender como un baluarte como un gran valor de su liderazgo, el arrepentimiento, esta reconciliación con Dios y él se sentirse perdonado.
Arrepentimiento porque reconoce sus errores, se arrepiente de sus pecados y además busca el perdón de Dios y en muchos momentos intercede por el pueblo, al igual que Moisés. Reconciliación porque fomenta esta reconciliación. Él como un testimonio de que al cometer errores hay que reconciliarnos con Dios, también a veces perdonando a nuestros enemigos y restaurando la paz como lo hizo con Samuel, con Saúl, perdón, y con su mismo amigo Jonathan. Perdón, porque David enseñó, por ejemplo, el poder del perdón, animando a otros a dejar atrás el rencor y la amargura y volviendo el corazón a Dios. Lili, ¿qué, qué opinas de todo esto, Lili? Hablando de liderazgo y de la realidad que acabamos de comentar. No, pues me quedo impactada la manera, gracias a Dios, como usted nos lo explica, el poder profundizar de tal manera como un líder puede tener diferente etapa en este aspecto espiritual, porque en un instante cuando él cayó en pecado, todo lo que trajo como consecuencia, pero creo que esas consecuencias también lo llevan a recordar quién es Dios y quiénes somos nosotros tan vulnerables y que si no nos mantenemos, ¿verdad? En esa comunión con el Señor, un instante de una tentación y que uno cae en el pecado, ¿cómo puede realmente no solo afectar nuestra vida, sino todo alrededor, a nuestros seres amados? Y cómo el Señor trae ese arrepentimiento, porque yo creo que definitivamente fue el Padre que le hace ver su pecado y que lo lleva a arrepentirse y él dice, sí, reconozco que lo hice y cuando uno reconoce que ha pecado contra el Señor, bueno, a mí me pasa, lo primero que provoca en mí es mucho dolor por haber pecado contra mi Padre, contra aquel que me ha amado de tal manera, pero podemos ver también la misericordia del Señor, ¿verdad? Sabemos que la misericordia es detener el castigo. Él tuvo las consecuencias, pero el castigo que merecía creo que no lo dio el Señor, como muchas veces a nosotros. Vivimos las consecuencias, el Señor las permite, pero realmente el castigo que merecemos por esto que hemos hecho, el Señor lo detiene a través de esa misericordia que es eterna. Entonces, me queda como enseñanza el hecho de que aún como servidora del Señor, tengo que estar muy atenta a todos los detalles para no caer en una situación así. Eso es lo que yo quiero compartir esta tarde. Muchas gracias por tus comentarios, por tu aportación. Estamos hablando de un liderazgo humano que muestra su vulnerabilidad, que muestra sus áreas de oportunidad. Un David que no sé, un David que ante Dios no es el rey, ante Dios es un mortal. Y esto a mí me retumba como líder porque muchas veces la gente se queda con el emblema, con el título, con el honor, se queda con la autoridad, se queda se queda en esta dimensión y pierde los pies, o sea, se separa del piso los pies. Y David es un mortal, David es una persona que muestra su vulnerabilidad, que la comparte y que este rasgo de un líder que sabe arrepentirse y reconciliarse con Dios nos dice mucho. Nos dice mucho. Jesús nunca tuvo nada de qué avergonzarse. Jesús no tuvo error ni en su boca ni en su pensamiento. Jamás pecó, pero nos muestra que podemos arrepentirnos y que Él es el medio, el puente para que podamos lograr. Él es el Cordero de Dios, Él es, Él es la reconciliación, Él es el propiciatorio. Así que si hacemos una comparativa de liderazgo de David con liderazgo de Yeshua HaMashiach, eh, eh,
lo podemos ponderizar y enriquecer de una forma inmediata, de manera que le damos una lectura distinta, le damos una lectura distinta a estos 10 rasgos de liderazgo de David. Por algo, David queda eh, eh, perpetuado a través de sus historias. Por algo, David, Dios usa sus dones como la poesía, la música. eh, Esdras, regreso otra vez a Esdras, que les platiqué que estoy estudiando, y Esdras dice la palabra que él vuelve a poner a los levitas conforme a la tradición de David, conforme a lo que David puso. Esto es impresionante porque vuelvo a lo mismo. David no era de la tribu de Leví, David no es del tiempo del sacerdotal, David tiene otra época, la época de David es más importante el profeta que el sacerdote, ¿ok? Este, pero independientemente de ello, independientemente de esto, David enriquece la liturgia, enriquece la adoración, enriquece la alabanza. David pone músicos, pone cantores, pone instrumentos, y además todos ellos sí son levitas, no son extraños, no son de otras tribus. Todos los músicos que vamos a encontrar aquí en el libro y los autores en el libro de los Salmos son precisamente o escribas o levitas o descendientes de los cuatitas y de los levitas que levantan su corazón, levantan su voz y hacen esta composición. Y el liderazgo de David es un liderazgo ejemplar que nos permite precisamente entender cómo Dios quiere usar nuestro liderazgo con todo lo que somos, ¿sí? Ahora entendemos por qué es una figura inspiradora en la historia bíblica, por qué tiene un liderazgo excepcional y por qué su vida y su reinado está lleno de lecciones de liderazgo que siguen siendo útiles, actuales y que podemos imitar, por supuesto, siempre entendiendo que lo que hacemos es para la gloria de Dios y que podemos en todo momento exaltar su precioso nombre con nuestra mente y nuestro corazón. Adelante, Lili. Sí, quiero también aportar que yo me quedo con esto. Aún el ejemplo de que aunque él cayó, se arrepiente y como el Señor sigue haciendo la obra y tal manera que aún está ese liderazgo en la Escritura como una enseñanza para nosotros. Entonces esto también me alienta mucho. No me da la idea de que pueda caer en un pecado deliberadamente, pero sí la esperanza de que como humanos, aún hijos de Dios, podemos de momento caer, pero nosotros venimos a arrepentimiento, el Señor nos perdona y sigue usándonos para alabanza y gloria de su nombre en la obra de Él, en el reino del Señor. Maravilloso. Muchas gracias, Lili. Yola, queremos escuchar tu comentario. ¿Con qué te quedas? ¿Qué te impresiona? ¿Qué te llama la atención? Fíjense que yo, muy similar a lo que acaba de comentar la hermanita Lili, y yo creo que para no robar más tiempo, nada más, ahorita le sumaría a lo que ella dijo, o sea, todo la maravilla en el liderazgo, con la guianza del Señor, la obediencia que él tuvo. El Señor siempre tiene planes perfectos, y por eso él le puso en David todas esas capacidades, cualidades, en su actitud y todo. Sin embargo, el Señor ya sabía probablemente no probablemente, el Señor ya sabía que él iba a fallar, pero gracias también, digo, la verdad a Dios, que Él nos permite la reconciliación. Ahorita el último, ¿no? El último punto, reconciliación y perdón. Y justo ahora en la mañana tomé un discipulado de mujeres y hablamos mucho de la reconciliación, que es recuperar la relación con Dios y con los demás. O sea, él pudo a lo mejor, como muchos otros personajes de la Biblia, haberse engrandecido más, llenado más de soberbia, pues yo soy el rey,
haberse hecho el loco, o sea, no sé, no voy ante los pies de mi Señor y con arrepentimiento genuino, ¿no? Porque no solo fue perdón, porque si solo hubiera sido perdón, hubiera quedado muy al pie a seguirlo haciendo, pero cuando ya existe un arrepentimiento y en conjunto una reconciliación, él ya no quería volver a repetirlo, y Dios es tan grande y tan misericordioso que, que lo perdonó y lo siguió usando para su obra, para su gloria. La verdad, muy, muy buen tema del liderazgo, pastor. Muchas gracias, del liderazgo del rey David. Y pues el título está maravilloso y nos tiene que alentar, ¿no? Un corazón conforme, 10 características del liderazgo del rey David, un hombre conforme al corazón de Dios. O sea, como decía la hermana Lili, que nos aliente, no somos perfectos, y que cuando lleguen las fallas, pues a venir al Señor a los pies, a pedirle perdón con un arrepentimiento genuino, y Él estará ahí dispuesto para reconciliarse con nosotros. Liderazgo de Noé, un liderazgo de obediencia, sin cuestionar, ¿verdad? El liderazgo de Abraham, un liderazgo abnegado, de renunciación, para entrar en la dinámica de fe, porque el liderazgo de Abraham es un liderazgo de fe. El liderazgo de Moisés, un liderazgo de humildad. No ha habido un hombre tan humilde como Moisés. Y ahora en Josué, un liderazgo de un corazón que valiente, valiente, sin temor a nada, sin temor a las personas. ¿Y qué creen? El liderazgo de David, un liderazgo conforme al corazón de Dios. Que pasen una noche estupenda y espero que esta enseñanza haya traído vida y sobre todo motivación para imitar a Jesús. Le voy a pedir de favor a Lili Vélez, que haga una oración de gratitud. Padre, te agradecemos tanto por tu palabra. Gracias, Dios, porque tú nos hablas acerca de lo que es ser líder. Gracias porque nosotros confiamos que cada uno de esos varones, Señor, que están aquí, su historia de liderazgo escritos en la Biblia, que son una muestra de lo que tú haces con cada uno de nosotros en este tiempo. Te agradecemos por ello, porque sabemos que el que comenzó la obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Ayúdanos a ser líderes conforme a tu corazón, valientes, abnegados, obedientes. Muchas gracias por la vida del pastor Israel, que es un líder, Señor, que tú usas para enseñarnos cada una de esas cualidades que debemos de tener. Te alabamos y bendecimos en esta noche, y yo sé, Padre, que tú cuidas de cada uno de mis hermanos, compañeros de este discipulado, aún los que no se han podido conectar, y solo por eso queremos decirte muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. La próxima semana vamos a comenzar con 21 cualidades de un líder, ¿sí? Así que vamos a hacerlo muy dinámico y no se pierdan la próxima clase. Empezamos a las 6 en punto. Que Dios les bendiga, que pasen una noche estupenda y que los que vamos a entrar a tanatología, tómense un respirito, un cafecito a mi favor, por favor, ¿sí? Un Gracias. Que el ponche, Señor les bendiga. pastor. O Gracias, un buenas ponche, noches. o un atole, o un chocolate, no sé, lo que Dios quieran, les pero bendiga. sonrían.